San Valentín se acerca y este día es para pasarlo en compañía de nuestras parejas. Es uno de los días más bonitos del año y de los que más me gustan. Y cómo no, nuestros primeros referentes amorosos fueron algunos personajes de las películas Disney. Como ya sabemos, Disney está lleno de momentos mágicos y románticos, y a más de uno nos ha hecho suspirar alguna escena y nos ha enternecido algún personaje. Todos hemos soñado con cantar un mundo ideal con esa persona especial, montados en una alfombra mágica, tener un final feliz de cuento que termine con un y vivieron felices para siempre. Y es que por suerte algunos ya hemos encontrado a esa persona especial, aunque no os preocupéis aquellos que no la habéis encontrado aún, porque realmente no necesitas a alguien que te complete, solo necesitas a alguien que te acepte completamente, tal como nos enseñó la película de Enredados. El día de hoy os traigo las escenas más románticas de Disney. En este top no he ordenado las escenas de las más románticas a la que menos, sino que he puesto las 15 escenas que en mi opinión son las más románticas de las películas Disney. Recordad que esta es mi opinión y que como siempre podéis dejarme en los comentarios cuáles para vosotros las escenas más románticas de Disney e incluso podéis ponerlas en el orden que más os guste. Comenzamos. Número 1. Hércules y Megara. De esta película podemos encontrar varias escenas románticas. Una de ellas es cuando Megara aparta a Hércules cuando éste va a ser aplastado por una columna, poniéndose ella en su lugar y perdiendo la vida. Cuando Hércules trata de levantar la columna, lo consigue recuperando su fuerza, rompiéndose así el trato que hizo con Hades. Cuando le pregunta a Megara que por qué lo ha hecho, ella le responde que por amor se hacen grandes locuras. Otra escena es cuando Hércules va al inframundo, el reino de Hades, y se lanza a la sopa de las almas para recuperar el alma de Megara, y así devolverle la vida. Con este acto consigue volverse un dios, pero rechaza convertirse en uno porque dice que la vida sin Meg, incluso una vida inmortal, estaría vacía sin ella, por lo que se queda en la tierra siendo un mortal con Meg. Número 2. Enredados. Esta es una de mis parejas favoritas, y es que la historia de amor que hay entre Eugene y Rapunzel es hermosa. Aquí encontramos a un joven ladrón que va en busca de una corona y una princesa perdida que persigue un sueño, el de ver de cerca las luces que aparecen el día de su cumpleaños. Al final, el ladrón se acaba enamorando de la princesa y se olvida de su principal objetivo, la corona. La escena en la que están los dos en el barco esperando a ver las luces es simplemente preciosa. Cuando Rapunzel está viendo aproximarse un farolillo al barco, podemos notar cómo Eugene mira con amor a Rapunzel. Este rechaza la corona que le iba a dar en ese momento Rapunzel y casi se besan rodeados de miles de luces que le dan al ambiente un toque mágico. Otra de las escenas más bonitas es cuando Flynn decide morir liberando a Rapunzel de Madre Gothel. Cuando Rapunzel iba a curarle con su pelo mágico, ya que Gothel le había herido con una daga, este cogió un fragmento de cristal del suelo y le cortó el pelo, haciendo que los poderes de Rapunzel desapareciesen, incluidos entre ellos el de curación y el de dar juventud. Entonces Eugene, antes de morir, le dice a Rapunzel que ella es su nuevo sueño, y ella le contesta que él es su nuevo sueño también. Por suerte, las lágrimas de Rapunzel también son sanadoras y consigue devolverle la vida a Eugene. Número 3. Tiana y el sapo. La escena más romántica de la película es cuando el príncipe Naveen está con Charlotte y están por darse un beso para romper la maldición de ser ranas, pero llega Tiana y le pide que no lo haga. Él dice que tiene que hacerlo para que se cumpla su sueño de tener un restaurante, y ella le dice que su sueño no estaría completo si no está él en él. A pesar de no llegar a convertirse en humanos, porque se les acabó el tiempo, acabaron casándose en su forma de rana, y al besarse volvieron a ser humanos, ya que se rompía el hechizo al besar a una princesa, y al casarse con él, Tiana se había convertido en una. Número 4. Pocahontas. Es imposible que no lancemos más de un suspiro al ver la escena en la que John Smith está atado en la cabaña por matar a Kocoum y entra Pocahontas para despedirse de él, ya que su padre le ejecutará al amanecer. Entonces Pocahontas dice que ojalá no se hubiesen conocido, ya que nada de eso habría pasado, a la que John responde que preferiría morir mañana que vivir 100 años sin haberla conocido.
Además le dice que no importa lo que pase, que siempre estará con ella. Otra escena es cuando Pocahontas corre por todo el bosque para impedir la ejecución de John Smith y se pone entre él y su padre, diciéndole que si le mata tendrá que matarla a ella primero, porque le ama. Número 5. La Bella Durmiente. La escena más romántica es cuando Aurora y Felipe se ponen a bailar por todo el bosque. Al principio Aurora se asusta al ver a un desconocido, pero a medida que van bailando se van enamorando. Además, al final de la película les vemos bailando de nuevo juntos y podemos sentir esa química que tienen bailando. Además, Felipe se enfrentó a las espinas y a un dragón para despertar a Aurora de su sueño eterno, por supuesto con un beso de amor verdadero. Número 6. La Sirenita. La mejor escena es cuando vemos a Eric hundiéndose debido a que una tormenta azota su barco y Ariel le salva llevándole a la orilla. Allí le canta mientras le ve de cerca, y Eric solo consigue recordar aquella voz cuando se despierta, siendo todo muy misterioso y a la vez bonito, ya que él trata de buscar a la dueña de aquella melodiosa voz. Número 7. La Bella y la Bestia. La verdad es que la película es mágica, y el amor rebosa en toda la historia. La escena más romántica es cuando Bestia está luchando contra Gastón, y Bestia le perdona la vida. Entonces ve a Bella y escala el tejado para reunirse con ella. Se dan la mano y Bestia le acaricia la mejilla, pero entonces Gastón le clava un puñal por la espalda a Bestia. Gastón cae y Bella sujeta a la Bestia para que no se caiga. Bestia le dice a Bella que ha vuelto, con tono de sorpresa, y Bella le dice que, pues claro que ha vuelto, que todo ha sido por su culpa y que ojalá hubiese llegado antes. Bella le dice que ya están juntos y que todo va a salir bien. Bestia le dice que por lo menos ha podido verla por última vez. Bestia se muere y Bella le pide que no le deje, que le ama, por lo que el hechizo se rompe y la Bestia se convierte en príncipe y permanece al lado de Bella para siempre. Número 8. La Dama y el Vagabundo. La escena más mítica que todo el mundo conoce y muchos han recreado de esta película es la reconocida escena en la que Reina y Golfo están compartiendo un plato de espaguetis junto al restaurante de Tony, a la luz de una vela a la vez que escuchan música. Mientras Reina y Golfo comen de un mismo espagueti sin darse cuenta, ambos terminan dándose un tierno beso. Esta misma escena la hemos podido ver recreada en otras películas Disney, como en El Rey León 3 y en La Gran Aventura de Kronk. Número 9. Tarzán. Uno de los momentos más románticos es cuando vemos a Jane dibujando un pájaro que no había visto antes. Cuando llega Tarzán, esta le enseña el dibujo, pero en ese momento el pájaro sale volando, dejando el dibujo de Jane inacabado. Jane se pone triste, por lo que Tarzán la sube a un árbol donde hay cientos de esos mismos pájaros. Número 10. Nala y Simba. Después de mucho tiempo sin verse, Simba y Nala se reencuentran nuevamente, y muy contentos salen una tarde-noche a recuperar el tiempo perdido. Juegan y se revuelcan cariñosamente por junglas, campos y ríos, como cualquier animal salvaje, y juntos pasan una noche muy emocionante en la que descubren su mutuo amor. Número 11. Aladín. Aladín, gracias al genio, una vez convertido en el príncipe Alí, decide salir al balcón de la habitación de Jasmine para invitarla a dar un paseo en la alfombra mágica. Es entonces cuando la princesa acepta y comienzan su viaje, recorriendo y conociendo lugares espléndidos, disfrutando de lugares maravillosos para descubrir juntos su mundo ideal, como dice la icónica canción que cantan a la vez. Es uno de los momentos más mágicos y que todos recordamos. Los paisajes y fondos le dan un estilo especial a la escena. Número 12. Blancanieves. Mientras Blancanieves estaba junto al Pozo de los Deseos, el príncipe Florian se acerca para expresarle que se enamoró de su canto, con una canción, pero Blancanieves, asustada y desesperada ante la presencia de un extraño, huye rápidamente hacia el castillo, y mientras el príncipe canta muy románticamente, la bella princesa lo mira desde su balcón y junto con las aves disfrutan de la linda canción. Número 13. Wall-E. Después de una fuerte explosión,
Wall-E logra salvar la planta, que es la única prueba capaz de demostrar que la Tierra aún puede ser un lugar habitable para la humanidad. Es por eso que Eva, emocionada, abraza y besa a Wall-E. Es ahí donde juntos en el espacio comienzan a flotar y a bailar. Número 14. Esmeralda y Fedo. Cuando a Fedo le disparan una flecha por no quemar la casa de unos campesinos, este cae al río y es salvado por Esmeralda, que le lleva al campanario de Quasimodo para que le cure allí. Con ayuda de otro gitano, le tienden en el suelo. Esmeralda utiliza vino para curar la herida de Fedo, entonces le dice que no sabe si es el soldado más valiente que ha conocido o el más loco, y le dice que por poco la flecha le atraviesa el corazón, a lo que Fedo, cogiendo la mano de ella, le dice que no sabe si realmente lo ha hecho, haciendo ilusión a que se ha enamorado de Esmeralda. Número 15. Cenicienta. Y por último, una de las escenas más mágicas y románticas de Disney, que es el baile de Cenicienta, cuando los dos están bailando juntos y todo a su alrededor desaparece, solo son ellos en el mundo. Y con esta escena termina el top. Espero que os haya gustado y os haya hecho suspirar en más de una escena. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que disfrutéis de este mágico día.